Cuando amaneció, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos se pusieron de acuerdo en un plan para matar a Jesús. Lo llevaron atado y se lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Judas, el que había traicionado a Jesús, al ver que lo habían condenado, tuvo remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, diciéndoles: ¡He pecado entregando a la muerte a un hombre inocente! Pero ellos le contestaron: ¿Y eso qué nos importa a nosotros? Eso es cosa tuya. Entonces Judas arrojó las monedas en el templo y fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron aquel dinero y dijeron: Este dinero está manchado de sangre, no podemos ponerlo en el cofre de las ofrendas. Así que tomaron el acuerdo de comprar con él un terreno llamado el Campo del Alfarero, para tener un lugar donde enterrar a los extranjeros. Por eso, aquel terreno se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que los israelitas le habían puesto, y con ellas compraron el campo del alfarero, tal como me lo ordenó el Señor. Hola hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a nuestros 5 minutos con Dios. En el evangelio que escuchamos hoy, Judas, en las palabras de J.C. Ryle, da un ejemplo perfecto hasta dónde un hombre puede llegar en una falsa profesión de la religión. Es imposible concebir una prueba más sorprendente de esta dolorosa verdad que la historia de Judas Iscariote. Si alguna vez hubo un hombre que en un momento parecía un verdadero discípulo de Cristo y prometía alcanzar el cielo, ese hombre era precisamente Judas. Él fue escogido por el Señor Jesús para ser apóstol. Tuvo el privilegio de ser un compañero del Mesías y un testigo de sus milagros a través de su ministerio terrenal. Él era un socio de Pedro, Santiago y Juan. Él fue enviado a predicar el reino de Dios y a hacer milagros en el nombre de Cristo. Fue considerado por todos los 11 apóstoles como uno de ellos. Era tan parecido a los otros discípulos que no sospechaban que era un traidor. Y sin embargo, este hombre resulta al fin un hijo falso de corazón. Se aparta completamente de la fe y ayuda a los más mortíferos enemigos de nuestro Señor. Y deja al mundo con una reputación peor que cualquiera desde el día de Caín. Nunca hubo una caída, un final tan triste para un principio justo, un eclipse total del alma. ¿Cómo considera usted a alguien como Judas? Alexander McClure observó: nadie podría vivir cerca de él por 3 años sin llegar a odiarlo si no le amaba. ¿Fue Judas uno de los que el Padre le dio a él? ¿Era Judas un creyente verdadero? ¿Era él quien había sido salvo realmente y cayó de la gracia salvadora? Hay maestros que dicen que en un momento Judas era un verdadero creyente, como Pedro, Santiago y Juan. Ellos dirían que la gracia se pierde. Se diría que una persona se puede convertir, tener el bautismo del Espíritu Santo y finalmente caer. ¿Cómo reconciliar esta vista con nuestras Escrituras? James Boyce escribe: el arrepentimiento de Judas era completamente diferente al de Pedro. El de Pedro era un verdadero arrepentimiento. Pedro fue aplastado y lloró vergonzosamente. Judas, sin embargo, no lloró. Él sabía que había hecho mal y se arrepintió de su error, pero el remordimiento no lo condujo al arrepentimiento. El arrepentimiento lo había convertido a Jesús. Judas confesó que era un pecador, pero muchos han hecho su confesión sin hacer el más mínimo cambio en sus vidas. Verdadero arrepentimiento implica completo giro de 180 grados. Ese es el único camino seguro hacia la salvación.
Judas no es un ejemplo de un creyente que ha caído de la gracia o perdió su salvación. Él no era nada más que un pretendiente que fue expuesto por fin a lo que era en realidad. Judas nunca fue una oveja y su verdadero carácter fue revelado. El apóstol Juan escribió en su primera carta: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiera sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. ¿Cómo consideras tú a Judas? Déjanos tu comentario en la parte de abajo. Y acompáñanos cada domingo en cualquiera de nuestras Eucaristías, las cuales son 8 y 10 de la mañana en inglés y las 12 de la tarde en español. No importa dónde te encuentras en tu camino de fe, todas y todos son bienvenidos a compartir este proceso junto con nosotros. Si te ha gustado este video, no olvides de presionar el botón de compartir en la parte de abajo para que más personas puedan verlo. Gracias.